Un cordial saludo para todos. Después de un tiempo fuera, ya estamos de regreso para seguir hablando de medicina tradicional china. La idea inicial era realizar un solo podcast de hipertensión arterial, pero durante la preparación del mismo pude darme cuenta de que es prácticamente imposible hablar de hipertensión arterial en 5 minutos, y para hacerlo más entendible, pues decidí dividir el contenido en varios podcasts. Hoy estaremos brindando una aproximación general a la hipertensión arterial. Específicamente abordaremos a qué llamamos hipertensión arterial desde el punto de vista de la medicina occidental, qué es la hipertensión arterial para la medicina tradicional china y cuáles son los principales síndromes de la medicina tradicional china que están relacionados con la hipertensión arterial y, por supuesto, los síntomas para identificarlos. En próximos podcasts abordaremos el tratamiento de la crisis de hipertensión arterial con medicina tradicional china y del tratamiento de mantenimiento integrado con acupuntura, fitoterapia, moxibustión, dietoterapia, etc. Si te interesa la idea, como siempre te digo, quédate que ya comenzamos. La hipertensión arterial es una enfermedad crónica no transmisible con una elevada incidencia y prevalencia en todo el mundo, la cual no solo constituye una enfermedad per se, sino que también se asocia como factor de riesgo a otras enfermedades como la cardiopatía isquémica, la enfermedad cerebrovascular, la enfermedad renal crónica, etc. La medicina occidental define la hipertensión arterial como el aumento de las cifras de tensión arterial por encima de los valores que se consideran como normales y ofrece una clasificación en grados teniendo en cuenta dichos valores. La Comisión Nacional Técnica Asesora de la Hipertensión Arterial en Cuba la clasifica de la siguiente forma. Aclarar primero que existen otras tablas de clasificación que también pueden ser consultadas, en las que se habla, por ejemplo, de un valor óptimo, de una tensión arterial normal, una tensión arterial normal alta, etc. Nosotros vamos a asumir esta brindada por la Comisión Nacional Técnica Asesora de Hipertensión Arterial en Cuba, la cual nos dice o nos define la tensión arterial normal es aquella que es menos de 120 milímetros de mercurio de tensión arterial sistólica y 80 milímetros de mercurio de tensión arterial diastólica. Prehipertensión arterial es los valores de 120 hasta 139 milímetros de mercurio de tensión arterial sistólica y 80 a 89 milímetros de mercurio de tensión arterial diastólica. Ya hipertensión grado 1, la que va de 140 a 159 de tensión arterial sistólica y de 90 a 99 de diastólica. Grado 2, la que va de 160 a 179 de tensión arterial sistólica y de 100 hasta 109 milímetros de mercurio de tensión arterial diastólica. Y grado 3, la que es mayor de 180 la sistólica y la diastólica mayor de 120 milímetros de mercurio. Esta clasificación la podrá consultar en la transcripción de este podcast disponible en nuestra página web y le comparto el enlace más abajo. Por otra parte, en la milenaria medicina china no existió ni existe la hipertensión arterial. Este síndrome es una categoría específica de la medicina occidental moderna. Y ahora se preguntarán, ¿por qué no existe, ni existió, ni existirá? Pues dos razones muy evidentes. Primero, porque no contaban con esfigmomanómetro, es decir, con el dispositivo con el que se determinan las cifras de tensión arterial. Y segundo, porque la medicina tradicional china, cuando se clasifica un paciente, es decir, cuando se diagnostica a un paciente, se atiende a los cambios del organismo como totalidad y no a los cambios de un aparato, sistema, región o estructura. Cuando se clasifican las personas en las que se pueden constatar cifras elevadas de tensión arterial desde la perspectiva de los síntomas y los signos que reconoce la medicina tradicional china, los diagnósticos probables son por lo menos 13. En el artículo correspondiente a este podcast le dejamos los 13 diagnósticos que a juicio del doctor Marcos Díaz Mastelari son los síndromes principales que podemos describir. Vamos a mencionar algunos, por ejemplo, la deficiencia de yin de riñón, la agitación de viento interno por exceso de yang de hígado, la hiperactividad del fuego de hígado, la deficiencia de yin y de yang de hígado y riñón, estancamiento de sangre en corazón, estancamiento del qi de hígado, entre otros. Una simple ojeada a este conjunto de trastornos nos permite identificar que en la mayoría
ya como un trastorno inicial o como consecuencia de su evolución, es factible encontrarnos frente a trastornos en los que predominan dos grupos de lesiones. El primero, la lesión por plenitud calurosa o exceso de yang, y el segundo, la lesión por calor por vacío o deficiencia de yin. Cuando se habla de exceso de yang, generalmente se vincula con el yang o fuego de hígado, y cuando se habla de deficiencia de yin, lo más frecuente es vincularlo con el yin de riñón. Debido a los estrechos vínculos en la fisiología y en la patogenia de estos dos san y el vaso, no es difícil reconocer la posibilidad de que al desequilibrio se le puedan añadir manifestaciones del yang medio, tales como humedad y flema. Aunque Marcos Díaz Mastelari plantea estos 13 síndromes, cuando revisamos la literatura, la mayoría de los autores coinciden en que estos dos síndromes son los principales a la hora de hablar de hipertensión arterial. Entonces, la hiperactividad del fuego de hígado. ¿Cuáles son los síntomas que a nosotros nos permiten identificar este síndrome? Bueno, pues la cefalea, la irritabilidad, rigidez en el cuello ocasional, la cara enrojecida, los ojos enrojecidos, la boca seca, la constipación, la saburra amarilla, el pulso es rápido y fuerte, etc. Por otra parte, en la deficiencia de yin de riñón, pues tenemos la sensación de atontamiento, los vértigos y los mareos, la amnesia, trastornos auditivos, insomnio, debilidad o rigidez en la región lumbar o las rodillas, sudoración nocturna, hematuria, etc. Todas estas las pueden revisar igual en el artículo de este podcast. Hasta aquí el podcast de hoy. De una manera muy sencilla quisimos adentrarnos en el extenso mundo de la hipertensión arterial. En el próximo podcast, como lo anunciábamos, vamos a estar hablando entonces de cuál sería el tratamiento de la crisis de hipertensión arterial y cuál sería el tratamiento de mantenimiento de la hipertensión arterial teniendo en cuenta estos dos síndromes fundamentales que identificamos. Entonces, mi invitación es a que esperes al próximo domingo, nos acompañes y sigas aprendiendo de medicina tradicional china. Mi nombre es Ernesto Santana y les deseo un feliz fin de semana. Hasta la próxima.